dos, tres. Ay, está. Es el himno.
Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Y Él nos permite también avanzar este tiempo, especialmente cuando tuvimos el seminario, ¿no?, con el pastor Pablo Shin. Realmente fue un tiempo de mucha esperanza, de gran palabra para nuestras vidas, ¿no? Y así también podemos predicar y hablar el Evangelio, así tal cual escuchamos, ¿no? Eso mismo, reproducir y expresar, ¿no? Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, una vez y para siempre. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar el himnario bautista, el himno 206. Himno 206. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar.
más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. ¿Cuántos ya hemos aceptado la salvación de Dios? Amén, ¿no? Por eso Él trabaja, Él avanza por nosotros. Él está al frente en la batalla. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz, dice. Tus penas ponen Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Es el himno 206, ¿no? Aunque parece algo triste, pero es muy hermoso este himno. Realmente confiados en la palabra podemos avanzar, confiados en Él. Por eso es muy necesario el compartir la palabra a otras personas, invitando para que puedan escuchar esta palabra tan hermosa mediante los siervos, haciéndonos instrumentos de su obra más que todo, ¿no? Predicando, hablando el Evangelio, porque cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio, dice la palabra también, ¿no? Por eso podamos compartir la palabra que recibimos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer.
De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Por Jesucristo, por su palabra, que es verdadera, pura y fiel, realmente nosotros hemos renacido. Creyendo en su palabra, Él ha muerto por nosotros en la cruz, derramando hasta la última gota por nuestros pecados. Él se cargó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestros pecados. Solo debemos creer eso, ¿no? Y así Dios trabajará. Él se ha llevado todas nuestras situaciones, dificultades, deudas. Y Él trabajará, Él avanzará. Y nosotros agarrados de Él, Él nos llevará a lugares y a pastos verdes, ¿no? Y nos hará descansar también, dice. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Realmente nuestro Dios es digno de toda alabanza, de todo loor, ¿no? Sí, Él nos permite seguir en la batalla, seguir en la lucha. Él batalla y pelea por nosotros. Solamente recordemos eso, ¿no? También así podemos dar gracias, ¿no?, a aquellos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, mediante YouTube y también mediante Radio Jerusalén. Realmente la palabra se extiende hacia alrededor del mundo entero, ¿no? También por otros países podemos escuchar la misma palabra. Por eso, ¿no?, invitemos y también que otros puedan escuchar la palabra. Y también invitarlos a la iglesia misma para compartir entre los hermanos y escuchar la palabra y así avanzar cada uno, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro
otros lucharán, de Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles han pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Jesucristo es el castillo fuerte, ¿no? Él es la piedra del ángulo. Él es la fuerza. Él es todo para nosotros. Nosotros solamente podemos seguir y avanzar por la fe, ¿no? Jesucristo nos da esa fuerza para seguir adelante. Así venga cualquier situación o dificultad, Él siempre sabrá cómo resolver la situación. Nosotros solamente podemos predicar y hablar el Evangelio. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y nos ha dado la salvación, nos ha dado su justicia, nos ha dado la perfección, nos ha hecho santos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 484. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así
cielo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Realmente él cuida de nosotros, ¿no? Las aves no tienen de qué preocuparse, buscan la comida y la encuentran, ¿no? Las flores tampoco no tienen por qué vestirse, porque Dios les da el abrigo. Así también, ¿cuánto Dios nos da a sus hijos? Todo lo que necesitemos. Cualquier situación o dificultad, entregarla hacia Él es muy importante para que Él pueda trabajar, ¿no? Y avanzar. Cualquier situación, sea deuda, sea problema,
todo entregarlo a Él, porque Él es dueño de nuestra vida y Él como dueño se encarga. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 444. Himno 444. Comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a orar. Voy a invitar al hermano Walter Quispe, por favor, para que pueda pasar. También quiero invitar a todos los hermanos aquí presentes. Aquí adelante hay bastante espacio, por favor.
si podemos pasar y ocupar estos asientos libres, de la misma manera en el lado izquierdo y derecho. Adelante, hermano. Buenos días, vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, Señor, queremos darte gracias porque un día más usted nos permite llegar aquí a la iglesia, Señor, para escuchar su palabra. Cuando nosotros vemos, Señor, toda su creación, vemos también, Señor, en el firmamento, Señor, los planetas, Señor, los cielos llenos de estrellas, Señor, y aún lugares que no podemos ver, Señor. También nos permiten también los telescopios ver mucho más allá, Señor, de lo que nuestros ojos pueden ver, Señor. También cuando vemos dentro de la tierra, Señor, su creación, los animales, las plantas, Señor, podemos ver realmente la maravilla que usted ha hecho, Señor. Pero sin embargo hay cosas que nosotros no podemos ver, pero mediante los microscopios podemos ver lo más infinito, lo más pequeño, Señor. Así también nosotros cuando vemos por un instrumento que es la Biblia, Señor, un instrumento muy preciado, Señor, podemos vernos también nosotros mismos, Señor, así como somos realmente, Señor. Y viendo, Señor, por la palabra que usted ha dado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, realmente podemos estar muy agradecidos, Señor, a usted, Padre. Así como en el libro de Salmos indica, la misericordia de usted es tan grande, Señor, que desde el principio y hasta el fin, desde la eternidad hasta la eternidad, usted ha puesto totalmente misericordia, Señor, hacia nosotros. Señor, podemos ver realmente que su trabajo es completo, Señor. Señor, así también te agradecemos, Señor, porque ese tiempo también usted nos ha permitido en la iglesia de Bolivia, Señor, así con la visita del pastor Pablo Sin, Señor, así en las diferentes ciudades usted ha permitido, Señor, que puedan llegar al seminario bíblico y también al CLF, muchas personas, Señor, para conocer exactamente su corazón de usted, y así como usted realmente tanta misericordia tiene y quiere llevarnos así a la vida eterna, Señor. Por todo esto queremos agradecerte y también te pedimos, Señor, también por la vida de los siervos, Pastor Oxupark, Pastor Pablo Sin, y también aquí en la ciudad de La Paz, Pastor Andrés Lim. Señor, a todos los que participaron, también usted nomás nos da la bendición, Señor, porque así está escrito, Señor, su palabra solamente es la que puede dar gran bendición. Por todo esto queremos agradecerte así, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio, quien desea glorificar el nombre de Dios, antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Dios nos ha permitido un tiempo muy precioso, ¿cierto? ¿Participaron de todas las actividades o no? Es muy importante, sí, esta parte de conectar el corazón con la iglesia, con los siervos, ahora más que nunca, ¿no? Con la visita del pastor Pablo Sin, que ha venido acá. Él ha ido, ¿no? en diferentes departamentos de Bolivia, y de verdad donde han llegado, ¿cierto? Los hermanos, los pastores a escuchar el evangelio. ¿Quién desea compartir antes de pasar al tiempo? Adelante, hermano. Sí, buenos días nuevamente, ¿no, hermanos? Este tiempo hemos sido muy bendecidos, ¿no? Con la llegada del pastor Pablo Sin. Yo me siento muy bendecido realmente. Todo este mes, el mes que pasó, ¿no? Realmente la bendición llegó muy fuerte a mi vida. Así podíamos caminar, ¿no? Con mi esposa, yendo a los hospitales, tal vez pasando situaciones, ¿no? Pero aún así compartiendo la palabra con los doctores, con personas que necesitaban, ¿no? Escuchar de la palabra. También incluso hasta con mi mamá fuimos, ¿no? Al hospital, y ella también, aunque estaba con una dolencia, pero también compartiendo, invitando para el seminario, ¿no? Luego también con mi hijito igual, él tal vez tuvo una situación, pero ahí también compartiendo, invitando a los hermanos para que puedan participar, ¿no? Porque en realidad la palabra es tan hermosa para todos nosotros y nos da tanta fuerza para seguir adelante,
que así cualquier situación o dificultad que estemos pasando es para bendición, es para poder anunciar su evangelio. Una palabra dice, ¿no? Siervo inútil somos, ¿no? Pero por Cristo, Él hace las cosas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Entonces Él sabe dónde necesita la palabra para poder compartir entre los hermanos. Por eso todo tiempo es de bendición, todo tiempo es para poder anunciar el evangelio. Yo tanto esperaba, ¿no?, la llegada del pastor Pablo Shin. Realmente él es un profesor de Good News Theology, es un doctor en teología, y de cada palabra que sale, ¿no?, es mediante este instrumento tan hermoso que hizo Dios como pastor Pablo Shin, ¿no? Realmente podamos escuchar, ¿no?, y también escuchar nuevamente, ¿no? Dios nos permite escuchar por Facebook y por YouTube, y podamos volver a escuchar y compartir con otros hermanos también esta palabra tan hermosa. Así también, ¿no?, estoy muy agradecido con la iglesia porque me permite estar aquí y avanzar y seguir adelante conforme a su palabra. Más que todo Dios, ¿no?, es el que nos pone, nos permite avanzar. Así pasemos situaciones o dificultades, pero todo tiempo es bueno para predicar el nombre del Señor. Sí, hasta aquí. Sí, muchas gracias. ¿Quién más desea compartir su testimonio? Hay tiempo un poco, ahí. Adelante, hermano. Buen día, hermanos. Sí, quería agradecer también, ¿no?, este evento que recién ha pasado. Realmente podía ver, ¿no?, como Dios estaba preparando todo, Dios había preparado todo. Porque antes de esto, ¿no?, como antes de este evento, Dios me había mostrado, ¿no?, mi corazón. Realmente mi corazón así tan cambiante, tan ¿no?, cambiante, tan realmente como me preguntaba Dios, ¿y tú amas el evangelio? Realmente no soy alguien que ama el evangelio, no soy alguien que no soy fiel, nada, o sea, Dios me mostraba, ¿no?, todo mi corazón realmente. Entonces alguien no de fiar, así me mostraba. Entonces simplemente estaba caminando nomás, ¿no? Simplemente estaba caminando, avanzando, junto con la iglesia, como está preparando, haciendo así. Pero como ahí Dios me podía mostrar, ¿no?, como Dios solamente hace el trabajo. Dios como solo quiere trabajar también, ¿no? Antes del evento había la reunión de esposas de guías, ¿no?, con pastora. En esa reunión como vinieron, ¿no?, las hermanas, esposas de guías, hablando, conversando. También la pastora le expresaba, ¿no?, como este evento y todo lo que se viene adelante, así su corazón también le expresaba. Entonces así juntando, uniendo corazón, compartiendo también. Nosotros nos reunimos, traemos masitas y tomamos café, así, ¿no?, riendo. Entonces compartiendo se levantaban, ¿no?, los corazones. Me sorprendía porque anteriormente era muy difícil realmente, porque vamos a hacer y nadie, como todos mirando a otro lado, yo no sé, otro va a hacer, yo no, algo así me sentía. Entonces vamos a ir, yo no puedo, todos ocupados así. Entonces, pero esta vez como fue muy distinto, ¿no? Aquel momento, al terminar la reunión, como las hermanas, ¿no?, se levantaban también. Mi zona va a preparar y tal día, otro, mi zona va a preparar. Podemos juntar, ¿no?, tu zona y mi zona, entonces podemos hacer así. Se juntaban y así, ¿no?, decidían. Entonces yo también me sorprendía al ver así. Como yo también, yo también, sí, mi zona también,
yo creo que las hermanas de mi zona también quieren participar. Yo pensaba, ¿no? Quieren participar, no creo que no quieran. Sí, también en mi zona, así me anotaba, ¿no? Entonces, así, no, la verdad que este evento ha sido relajadísimo, realmente ha sido porque no hacía nada realmente, ¿no? Sino simplemente, chequear alguna cosa, mirar, cómo ir, mira, está bien, necesita alguna ayuda, algo, no, todos estaban, ¿no? Con ese corazón de que tenemos que preparar, y ahora qué falta esto, entre ellos, ¿no? Preguntándose, y así ¿cuál es la dificultad? Esto, tal vez podemos hacer de esta manera, entonces, así, ¿no? Entonces, así hemos pasado este evento, ha sido muy hermosamente. Yo veo que Dios ha preparado tanto en el CLF, el primer día, el segundo día, el seminario igual, el primero, segundo, tercero, y en la preparación hasta en la comida, ¿no? Que era como para 500 personas, pero así yo veo, ¿no? Dios cómo está ordenando realmente, ¿no? Veo que simplemente con su palabra ha ido ordenando, ¿no? La iglesia, nuestros corazones, mi corazón ha ido ordenando, ¿no? Con su palabra. Entonces, eso nada más, ¿no? El pastor Shin también decía, ¿no? Decía que solamente cuando el espíritu como está, no ha tenido como mucho alimento o no ha tenido mucho, entonces se va debilitando, y por eso que no hay mucha como sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Solamente palabra, eso nada más, ¿no? Eso es todo, y simplemente, ¿no? Este evento realmente ha sido como gran bendición. También veía en las noches, ¿no? Mirando, al repartir el refrigerio podía ver a todos, ¿no? Mirando, uy, él no venía, y aquella, esa persona ha aparecido, ay, aquella, y todos me sorprendían, ¿no? Ya no venía hace mucho tiempo, y apareció y venía, y estaban contentos y querían participar. Ay, estoy agradecido, como así, ¿no? Con esos corazones venían. Veo, ¿no? Que sí, preparando así nosotros también el lugar, ¿no? Más grande, más amplio, preparando un lugar, el evento o los eventos o las actividades, entonces quieren venir realmente, ¿no? Los hermanos que anteriormente han participado, conocían el Evangelio, y bueno, por muchas razones, diferentes razones también tal vez no vienen, ¿no? Pero nosotros preparando como pueden llegar, ¿no? Así, eso miraba, porque estaban contentos, venían participando cada noche, caras diferentes, yo miraba, ¿y usted? Así les miraba, ay, contentos, ellos también se iban, ¿no? Entonces estaba muy agradecida realmente este evento que Dios ha permitido. Eso quería agradecer, gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a pasar al tiempo de las presentaciones y voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a cantar 2 alabanzas, un instrumental, Feliz el Día, y la segunda alabanza, Bendito Eres, ¿sí? Entonces, podemos por favor preparar aquí. Y este tiempo que vino el pastor, ¿no? De verdad muchos hermanos han debido recibir la gracia y la misericordia, ¿cierto? Escuchando la palabra. Y hay un secreto, ¿no? Sí o sí, para escuchar al siervo tenemos que vaciar nuestros pensamientos. Y escuchando algunos tal vez testimonios de algunos hermanos se han quedado con muchas dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha justicia todavía en el corazón, ¿sí? A veces cuesta, ¿no? Dejar todo eso. Pero hay hermanos que también, a pesar de tantas dificultades, han podido disfrutar la visita del pastor, ¿cierto? Porque el corazón estaba bien liviano, bien flojo. El corazón estaba como dispuesto a avanzar, a aceptar lo que Dios ha preparado. Amén. Entonces Dios también nos permite, ¿no? Este tiempo hallar la gracia y escuchar, ¿sí? El corazón de los siervos, ¿no? Porque Dios a través de su siervo va a expresar a nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Por eso es muy importante preparar este tiempo, ¿no? Especialmente para nuestro espíritu.
¿no? Botar todo nuestro pensamiento, nuestra dificultad, porque Dios a través de su palabra sí o sí va a hablar a nuestro corazón, hermanos. Amén. No se queden con esa duda, con ese corazón cerrado, sino abran su corazón. Esta mañana también vamos a escuchar, ¿no?, las presentaciones del grupo Canto de Esperanza y los vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Muy buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Alegres? Amén. Sí, mi persona también está muy agradecido con Dios, porque a pesar de las dificultades, de las situaciones, Dios nos permite poder alabar su santo nombre. Amén. Es un poco, no difícil, sino un poco complicado a veces poder engranar en los tiempos para los ensayos, y por favor pedimos oraciones para el grupo. Por cuestiones de salud no está nuestro hermano Alan también. Esperamos que pronto se recupere. Muchas gracias.
Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Sí. Nuestro Dios sea alabado. Hola, sí. 1, 2, 3, sí. Y en Sí. el último confín del universo. El universo es infinito. Dios es infinito. Amén. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí.
es incomparable, oh sí. Oh sí. Eres tú mi guiador, quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy, libre soy, libre soy. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Y disculpen, Canto de Esperanza, el grupo Canto. ¿Cómo escucharon bien, hermanos? Sí. Y ahora se viene, ¿no?, la presentación del coro Nueva Alegría. Van a cantar 2 alabanzas, 2 himnos. El himno número 23, Dulces Melodías Cantaré, y el himno número 474, He decidido seguir a Cristo. Entonces también, ¿no?, por la gracia de Dios, esta semana que ha pasado, ¿no?, hemos tenido la visita, ¿no?, del grupo Alba, ¿sí? ¿Escucharon bien? Entonces, aunque ellos no tenían que llegar, ¿no?, tenían dificultades, ¿cierto? ¿Sabían? Pero Dios ha permitido, ¿no?, que lleguen hasta Santa Cruz, ¿no?, Cochabamba y también aquí La Paz. Y ahora, ¿no?, por la gracia de Dios estamos también, ¿no?, como preparando, ¿sí?, la visita de nuevos ministros que van a llegar. Y también, ¿no?, se vienen las actividades aquí en La Paz, ¿cierto? Se viene Campamento Nacional. ¿Sabían, hermanos? ¿Saben? ¿O todavía no? Primera vez que escuchan. Sí, no, sabemos que tal vez en ese tiempo va a haber, ¿no?, como trabajo, estudio y muchas otras dificultades más, ¿sí? Por eso hoy día también escuchando en la reunión de obreros decía, ¿no?, desde ahora preparar el tiempo y el corazón, ¿sí, hermanos? Amén. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 Mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, muchas gracias. Entonces, como última presentación, antes de invitar a Pastor, vamos a ver un video resumen de la visita del Pastor Pablo Shin. Amén. También agradecemos a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Adelante con el video, por favor.
escuché decir, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo no tengas miedo, tú diste el perdón. Cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo. Siempre has estado conmigo en todo momento, desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionar. Sí, muchas gracias. Y recordamos cómo ha sido, ¿no?, la visita del pastor. Amén. Vamos a invitar esta mañana a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar
el libro de Romanos capítulo 3. Esta mañana el libro de Romanos capítulo 3. Desde el versículo 9 voy a leer hasta el versículo 31. El libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Sí, el versículo 9, desde 9 voy a leer. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acausado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran y para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues esta lactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 hemos leído. Sí. Y yo también no me recuerdo desde cuando yo congregué a la iglesia. Yo tenía, cuando tenía 16 años, 16 años yo conocía nuestra iglesia. Entonces, mi padre tiene 6 hijos, 5 varones, una mujer, soy el menor. Entonces, nuestra familia, primero, mi hermano mayor, él le recibió la salvación. Después de conocer el evangelio, oraba mucho, dice, según mi hermano, ¿no? Oraba mucho, que mi familia, ¿no? Nuestra familia, que conozca el evangelio. Entonces, por mi hermano,
uno a uno, ¿no? Mi padre, mi madre, mis hermanos, hasta mi hermana, hasta mi persona. Y llegamos a la iglesia. Entonces la mayoría en el principio, conociendo Dios, la palabra de Dios, no teníamos interés. Más dedicaba, ¿no? Trabajar, ganar dinero, luego vivir bien en este mundo. Eso era nuestra meta, nuestra familia. Pero como por mi hermano mayor ahí y congregando, ¿no? Nuestra iglesia, y varias veces escuché, yo también, varias veces, no sé ustedes cómo entenderán mi, parece testimonio, ¿no? Mi testimonio, ¿cómo entenderán? Desde 16 años, 15, 16 años, viniendo a nuestra iglesia, escuchando sobre este evangelio, Jesucristo murió. Cuando Él murió, limpió nuestros todos pecados. Bíblicamente, según la Biblia, la palabra de Dios, ya no tenemos pecado, nada. Escuchando, no podía creer, no llegaba en mi corazón, no es cierto eso. Conociendo mi persona, ¿cómo no tengo pecado? Es un choque muy fuerte en mí. Pero como un evangelista, un pastor de la iglesia, sigue predicando que Andrés, tú no tienes pecado. Entonces, dentro de mi corazón, y hablaba, no, yo tengo pecado, sin chocaba esa manera. Sí, me mostraba desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando, Andrés, según la Biblia, según la palabra de Dios, tú no tienes pecado. Pero escuchando, según mi conocimiento, ¿verdad? No según mi conciencia, ¿cómo voy a decir que no tengo pecado? Me costaba mucho. Entonces hay unos 3 años, yo congregando, escuchando a nuestra iglesia, a Dios me ha dado esa gracia, entendimiento. Y a Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí limpió, perdonó mis pecados todos, porque sí que estoy hablando, soy pecador, tengo pecados. Un día yo también, ¿no? Llegaba a este entendimiento. Jesucristo una vez, sí, y murió en la cruz, ahí perdonó mis pecados todos. Entonces, a través de la muerte del Señor Cristo, luego como derramamiento, ¿no? El derramamiento de la sangre del Señor Cristo justifica. Porque muchas veces estoy hablando, tengo pecado contra la palabra de Dios. Entonces en mi vida también recibí, entendí el evangelio, ¿no? Yo también entonces no tengo pecado, soy justo, limpio, perfecto. Hasta que salga de mi boca tardaba 3 años. Y 3 años después ahí recibiendo la salvación, sigue congregando nuestra iglesia. Entonces aún recibí la salvación, pero llevando mi vida, de vez en cuando viene a la iglesia, luego también, ¿no? Era muy joven, tanto deseo en el mundo disfrutar. También mucho deseo surge, quería desviar, ir al mundo, jugar, disfrutar como mis amigos, tomando cerveza, fumando, disfrutando. Deseaba, mirando lo que se ve en el mundo. Entonces siendo joven, ¿por qué no desea estos? Entonces de vez en cuando mis compañeros me llevan, hace tomar, hace hacer, si disfrutar en el mundo, llegaba, ¿qué llegaba? Condenación llegaba era. Entonces parece que no soy salvo, porque yo estoy viviendo de esa manera. Luego otra vez viene a la iglesia escuchando, otra vez escuchando la palabra de Dios, soy justo, limpio, no hay pecado. Costaba también otra vez, hasta que la palabra me convence, la palabra me guía, ¿verdad? ¿No? Entonces otra vez, soy justo, limpios. Entonces nuestra misión tiene un evento antes, un evento más grande en la misión es Retiro Nacional. Retiro Nacional verano, Retiro Nacional de inviernos. Ese evento más grande era antes, pero ahora más evento grande tenemos, ¿no? Y ahí cada mes tenemos, parece. Entonces participando Retiro Nacional verano, invierno. Entonces antes de participar, hace una semana ese retiro largo, ¿no? Durmiendo juntos en un retiro, campando ahí duerme. Desde madrugada una semana, todo el día escucha la palabra, reunión grupales.
Entonces, antes de participar Retiro Nacional, ¿qué vida lleva? Con mis amigos, disfrutando, cometiendo errores. Ve. Luego ya y participando Retiro Nacional, escuchando, yo no soy salvo, parece. Siendo salvo, ¿cómo puede vivir? Creo que ustedes no es así, ¿verdad? ¿No? Bien firme ustedes, pero en caso, no soy salvo. Siendo salvo, ahí puede vivir. Dios mora en mí, entonces, ahí yo puedo vivir. Yo llegaba mucho, ¿no? Esa pregunta. Pero en el retiro, una semana, todos los días escuchando la palabra, otra vez, entra, ¿qué entra? Certeza entra. Soy justo, perfecto, ya salvo, la palabra de Dios, ¿no? Así. Creo que yo casi 10 veces recibí la salvación. Más de 10 veces. ¿Sí? Viviendo ahí, parece que no soy salvo. Pero cuando participa en Retiro Nacional, soy cierto, soy salvo, hijo de Dios. Otra vez alejándose de la iglesia, alejándose de la palabra, otra vez me condena. No soy salvo. Siendo salvo, así puede llevar esa vida. Contra iglesia, contra Dios. Luego así, muy carnal. Luego otra vez ya viene a la iglesia, otra vez la palabra me da certeza, ¿no? Entonces, yo recordando desde secundaria, hasta entrar, hasta que entré a la universidad, varias veces yo, no soy salvo, o recibí la salvación, o no es salvo, o recibí la salvación. Casi 10 veces, 10 veces creo que yo recibí la salvación. Pues cada vez participa Retiro Nacional, entonces los hermanos de la iglesia hablaban, esta vez, otra vez va a recibir la salvación Andrés. Sí, entonces ya se da cuenta, hermanos. Entonces no puede ser verdad, ¿no? ¿Cómo así? Y de vuelta. Pero cuando en esa manera, así más seguro era, seguro en nuestro corazón sobre la salvación. Y como yo nací en un campo, hablamos, ¿no? En un campus. Entonces como mi padre 6 hijos tenía. Entonces como 5 varones, una mujer, ¿no? 5 varones. Somos 6, ¿verdad? ¿No? Entonces soy últimos. Entonces como Corea, después de independizar, ¿no? De Japón, como 36 años ahí fue colonizado por Japón. Terminando, independizando de Japón, hubo guerra, ¿no? Entre Corea Norte y Corea del Sur, ¿no? Entonces, cuando hubo guerra con Japón, entonces mi padre también tiene mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tiene hermanos, sus hijos. Entonces mi padre no es el hijo mayor. Entonces cuando estaba mi padre, hijo menor, ahí hubo guerra con Japón. Entonces mirando, el gobierno convocaron, ¿no? Los jóvenes. Entonces en mi familia de mis abuelos, tenía que enviar sí o sí sus hijos a la guerra. Porque el gobierno está convocando obligatoriamente, ya tenía que ir a guerra. Entonces quería enviar el mayor primogénito, ¿verdad? ¿No? Muy importante, continuar descendencia. En Corea también primogénito muy importante. Entonces en vez de hijo mayor envió hijo menor, mis abuelos. Entonces mi abuelo se fue a la guerra contra Japón, ahí murió. Entonces ahí mi padre era el bebé recién nacido. Entonces ahí mi padre se quedó con mi abuela. Entonces mi abuela mirando, su esposo murió en la guerra, luego mirando el bebé chiquitito, dejando la familia en su pariente, mi abuela se fue a otro lado, formó otras familias. Entonces como fuera huérfano se quedó mi padre. Entonces mi padre ahí ha creciendo, no aprendió muy bien, ni siquiera primaria, ¿no? Y podía entrar, porque si hubo guerra en Corea, entonces en aquel tiempo muchos murieron por el hambre.
Entonces ahí me nací en ese hogar, mi padre, mi madre. Entonces mi padre no golpeaba a nosotros ni una vez chicoteo, ni una vez. Porque mi padre tiene un corazón, ¿cómo voy a decir? Que siempre, mirando la familia numerosa, eran 6 hijos, eran 7 somos. Pero primera hija y murió por una enfermedad en el campo, ¿no? Aunque se enferma, pero no hay, ¿no? En el campo no hay nada. Ahí esperando, ya murió, primera hija. Ahí después 6. Entonces mi padre, una familia muy pobre, ¿sí? Entonces ahí no tenía nada. Entonces así criando se preocupaba mucho, parece, ¿no? Cómo va a criar 6 hijos. Luego en su corazón tiene también como dice, un dolor muy, muy profundo, ¿verdad? No conocía el padre, la madre. Desde pequeño dejó. Padre murió en la guerra, mi abuelo. Luego la abuela dejó y se fue. Entonces mi padre tiene ese corazón, tenía. Entonces, para olvidar tantas cosas, aprendió mi padre a tomar cerveza. Creo que antiguamente siempre la mayoría, ¿no? Así está, la familia pobre económicamente, también por muchas preocupaciones para olvidar, la mayoría sabe que sabe tomar, olvidar. En ese momento, aunque tomando cerveza puede olvidar, pero cuando ya despertando de este efecto del licor, ¿no? Otra vez surge, ¿no? Muchas preocupaciones. Por eso casi todos los días vive mojándose de este efecto de cerveza ese. Cuando despierta, cuando desaparece ese efecto, otra vez se acerca. ¿Qué viene? Tantas cosas ya vienen. Entonces cuando yo era niño no podía entender, solo se veía, ¿no? ¿Por qué me nací en esa familia? ¿Por qué mi familia así es? Así, solo yo, ¿sí? Yo pensaba, tenía ese corazón. Entonces yo creciendo en ese hogar, y yo también decidí, ¿no? Mirando a mi madre, ¿qué culpa tiene mi madre? Mi madre solo enamoró a mi padre. Antiguamente Corea no puede ver entre padres y hacer, compromete. A mi hijo, su hija ya casamos, está bien, amén, ya se casa. Sin ver, antiguamente en Corea, no sé, aquí en Bolivia también así hace. Parece similar, se parece muy similar, cultura coreana, cultura boliviana, ¿sí? Parece. Entonces mi padre y madre así se casó, ¿sí? Ahí se casó y vivió, tampoco puede separarse antiguamente, ¿verdad? ¿No? Una vez se casa, hasta morir ya viviendo, ¿sí? Antiguamente. Pero ahora pasando mucho tiempo ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿No? Hoy en día diferente, pero antiguamente es así, cuando entre padres comprometen, recibieron, luego hasta morir, ¿no? Y ya vivieron, luego criando, educando los hijos, en verdad muy diferentes. Entonces mi madre también ahí se casó, sin conocer, ¿sí? Mi padre, así entre padres, ¿no? Así entre mayores, así recomendaron, se casó. Entonces en el principio estaba bien, dice, pero mientras viviendo y se ve, ¿no? Se veía, ¿no? Mi padre para olvidar tantas preocupaciones, dolores, y tomaban. Entonces mi madre pensaba que poco va a tomar, luego va a dejar, pero años sigue tomando. Desde niño yo he visto eso. Después de tomar, ¿qué hace? Pelea, ¿verdad? ¿No? Entonces los niños eso ve, eso todo guarda en el corazón. Yo también hasta ahora no olvido estas cosas, hasta ahora. Imagínense, aunque desde bebé yo he visto, ¿sí? Muchos años, en verdad, eso mirando, solo en mi corazón quedaba. Cuando yo crece, ¿no? Cuando yo crece, no voy a hacer como mi padre. Aquí la mayoría, ¿sí? Piensa. Luego no voy a tomar, luego voy a servir bien a mi
madre, porque mirando madre más sufre, siempre en esa situación, madre se ve más sufre. Entonces yo voy a servir bien a mi madre. ¿Cómo voy a servir? Voy a estudiar bien. No voy a ser malo alumnos. Voy a ser un hijo obedientes. Un hijo estudia bien, luego gana bien, no desviándose. Desde niño yo muchas veces pensé que yo desde niño he visto que mi madre siempre lloraba ante mí. Luego comentaba, hijo mío, ¿qué tengo culpa así? Entonces, ¿cómo sabía yo qué culpa tiene mi mamá? ¿Sí? Yo veo que culpa es de mi parte de mí y papá, mi padre. Entonces yo escuchando esto, si voy a servir, voy a ayudar a mi madre. Luego mi padre no voy a ayudar bien, que es lo que mirando. Pero yo ahí crecí, aunque yo no estudiaba muy bien en el colegio, muchos hablaban, Andrés, sí, él es ángel. ¿Qué es? Ángel era ángel. Que en esa familia ha crecido, yo formé mi corazón. No voy a hacer malo alumno porque mi madre va a sufrir. Por eso aparentemente recto, aunque no estudiaba muy bien en el colegio. Entonces ahí, sin problema, no tantos, ¿sí? No tantos. Entonces ahí creciendo, luego secundaria también. Secundaria, cuando entrando secundaria, en el secundaria aquí también invita a compañeros a tomar cerveza. No invita aquí, ¿no? Muy sano aquí, Bolivia. Entonces, cuando yo era secundaria, mis compañeros, muchos también aprendieron a fumar, fumando, luego tomar cerveza. Entonces, en esa edad tiene curiosidad, ¿verdad? ¿No? Yo también tenía mucha curiosidad. Entonces, yo también varias veces mis compañeros me invitaron, pero yo recordándome mi familia, no mi madre, no quería, yo le rechacé varias veces, no, porque mi madre va a sufrir. Por la situación que tiene en mi familia, en mi hogar, mi madre lloró tantos años, pero por causa de mi persona otra vez va a llorar pensando, ¿verdad? No, no quería eso. Entonces hasta secundaria, un joven, un estudiante muy recto, no fumaba, no tomaba, luego no hacía malas cosas tantos, aunque no estudiaba muy bien, pero ahí, luego yo trabajando afuera, luego apoyando también a mi familias. Pero entrando a la universidad entrando, poco diferentes. Universidad es mayor, sí, universitarios como unos 20 años, 21 años teniendo. Desde ahí, y muy diferente era, para tener, ¿no?, buena amistad de compañeros. También graduándose de la universidad, entra a la empresa, ¿no?, diferente empresa, trabaja. Entonces en Corea también, por amistad entra buena empresa, amistad, tener buena amistad, recomienda. Entonces para tener buena amistad, ¿cómo así hace? ¿Cómo puede tener buena amistad aquí en Bolivia? Compartiendo. Sí, claro, compartiendo también, conversando también, sí o sí cerveza entra. Corea también igual. Entonces ahí sí o sí necesita esa manera, aunque no es buena manera, ¿cierto, hermano? ¿No? Pero ahí está en el mundo. Entonces tomando, ahí teniendo amistades entre compañeros, también recomiendas empresa, diferente empresa que trabaje buenos lugares para que reciba buen sueldo también. Entonces yo también considerando mi futuro para trabajar, ganar bien, vivir bien, ¿qué necesita? Aprender. ¿Qué aprender? De tomar. ¿Sí? Entonces en el principio yo también empecé, poco nomás voy a tomar. No quiero vivir como, ¿sí?, yo pensé, como yo he visto desde pequeño en mi hogar. Entonces pequeño yo pensaba, ¿sí?, poco tomando puedo controlar, porque yo desde primaria, secundaria, no tomé casi nada, yo le rechacé.
Luego yo caminaba rectos. Por eso yo pensaba, poco tomando, puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Sí, ese alcohol, ¿verdad? ¿No? Esa cerveza. Y tomando poco a pocos. Pero como entre amigos se aprende. Cerveza también debe aprender. ¿Con quién debe aprender? Con el mayor. Mayor debe aprender. Entonces el mayor enseña era, para que no equivoque, se enseña. Muy raro esta mañana, ¿qué está hablando pastor? ¿Sí? ¿Qué cerveza está hablando? En la iglesia, ¿qué está hablando tal vez? Entonces, y ahí entrando en la universidad, por necesidad, yo también pensé, necesita trabajar bien, ganar bien. Entonces no hay buena amistad, ¿cómo voy a entrar a la empresa? ¿Cómo voy a ganar buen sueldo? Entonces pensando en esa manera, yo pensaba podía controlar. Pero como mis amigos, compañeros aprendimos, entonces no hay orden, ¿sí? Muy diferentes. Entonces desde ahí yo tomando cerveza y convirtió mi vida en muy diferentes. Con una persona sin tomar, ¿sí? Como tímido, silencio, no habla bien, pero cuando ya toma, cambia. ¿Cómo cambia? Hablador, luego Superman, Hulk, mucha fuerza, habla muy diferente manera. Entonces mis amigos más recomendaba, porque él era otra persona. Por eso ellos también cada vez invitando, yo también. Sí, a mí me gustaba eso. Y tomando, luego algún día yo he visto, desde niño yo decidí, jamás yo voy a vivir como mi padre, va a sufrir mi madre. Yo no quiero vivir esas vidas. Pero entrando cuando tenía 20 años, 21 años, mi vida muy desordenados. Comparando como mi padre, más peor era. Muchas veces yo decidí, viviendo así, no voy a vivir más yo. Porque yo desde niño decidí. Antes mi madre también una vez, mi madre peleó con mi padre. Peleando, mi madre en la noche salió de la casa. Entonces cuando pequeño ve mi madre salió, escapó de la casa, se siente, ¿cómo se siente? Miedo, porque ya salió de la casa, no va a volver más. Se sintió. Entonces yo también, en la noche no hay luz nada en el campo, ¿cierto? Oscuro. En la noche no salgo casi, que piensa, no, algo va a aparecer. Pero como mi madre salió, escapó de la casa, después se pelea. Pensaba que nunca va a volver más. Entonces, aunque tenía miedo, yo también me salí en la noche, quería buscar dónde está. En la noche, al salir, pero no podía ir lejos porque oscuro toda parte. Fuera de la puerta del cuarto, ahí me paré. Luego solamente miraba dónde, pensaba, ¿cierto? Si no vuelve a la casa, ¿qué pasaría mi vida sin madre? Y llegaba miedo. Luego después escuché un sonido, ¿no? Algo estaba llorando. Entonces llorando alguien. En el campo hay, ¿verdad? ¿No? En el campo baño está lejos. Luego tiene donde gallos guarda, ¿verdad? No gallos. ¿Sí? Entonces de ahí, de frente del cuarto de nuestra casa, hay baño, luego al lado del baño hay donde guarda los gallos. Entonces, aunque no se ve muy bien, de frente estaba llorando, ¿no? Entonces me daba miedo. ¿Quién será? ¿Quién está llorando en la noche? Pero como no hay otro, ¿verdad? ¿No? Entonces me daba cuenta a alguien, mi madre. Ahí me fui, entré abriendo la puerta donde están los gallos. Ahí estaba mi madre, ahí estaba adentro. Porque mi padre está enojado, muy enojado, sí pelea, ¿no? Entonces ahí escapó. Ahí adentro estaba llorando. Entonces mi madre miró a mí, luego y abrazó a mí, luego, ¿qué tengo culpa a mí, mi hijo? Pero no podía decir nada. Luego mi madre me dijo, tú también vas a tomar, así me dijo. ¿sí? Entonces, no, ¿cómo voy a tomar, mamá?
jamás voy a tomar. Si toma, ¿qué haría? Si me preguntó. Que tu papá también en el principio dice que no toma cerveza. Me engañó, pero viviendo, el borracho es, tomando. Tú también vas a tomar, entonces. ¿Cómo voy a responder? Voy a tomar, ¿cierto? No, ese era mata. Entonces nunca voy a tomar. Si toma, ¿qué haría? Si ante madre voy a golpear mi cabeza a una roca y voy a morir. Así, jamás voy a tomar. Pero cuando creciendo, yo pensaba, iba a controlar. Voy a tomar pocos. Pero ¿se puede? No se puede. No se puede. No se puede, hermanos. No solamente tomar cerveza, hermanos. No se puede controlar deseo. Yo jamás pensé iba a vivir así en mi vida. Yo pensé, un alumno es buen alumno. No hace malas cosas. ¿Cómo voy a hacer contra mi padre, mi madre? No. Pero cuando entrando a la universidad, mi vida totalmente ahí, diferentes. Desviaba más y más. Sí, hablando como he vivido, ¿verdad? ¿No? Entonces, muchas cosas. Mi vida muy desordenada. Luego, y yo pensé, cuando ante mi madre yo hablé, ¿en qué manera yo hablé? Nunca voy a tomar cerveza. ¿Se puede controlar eso? No se puede, hermanos. No se puede. Yo varias veces decidí con mis amigos, amigo, no me llama. Luego cuando yo tomo con ustedes, desde ahí dígame, ¿qué me diga? Soy un perro. Entonces mis amigos, llamando a mí, ¿qué hace? No voy a ir, pero ya está. ¿En dónde está? Ya está ahí. Luego yo hablé que no me invita, ¿cierto? Cuando yo tomo, ¿qué va a hacer? Un perro. Pero mis amigos ya están hablando. Perros. Tú ya era perro. Pero no vale nada, ¿cierto? Sigue llevando esas vidas. Esta mañana, hace poco yo te expliqué. Pero no solamente, hermanos, tomar cerveza. Usted también tal vez piensa, igual que Pastor Andrés, yo puedo controlar, no tomar cerveza, no solamente tomar cerveza. Usted ¿qué puede controlar sus vidas? Cualquier cosa, ¿no? ¿Usted intentaron? Como Pastor Andrés, no voy a mentir, voy a controlar, ¿se puede? No voy a cometer pecado, ya puede controlar. Surgiendo tantos deseos, eso voy a frenar, eso voy a controlar, que yo también intenté, miles de veces intenté. No solamente tomar cerveza, hermanos, pero finalmente, ¿verdad? ¿No? Sí, me fracasé, todos me fracasé. Entonces, por esa situación yo encontré, ¿sí? Yo regresé a la iglesia. ¿Cómo regresé a la iglesia? Un enfermo, borracho. Luego perdí todo ya perdí. Ahí regresé. Regresando a la iglesia, en aquel tiempo la misión, había área de staff. Usted ve staff, ¿no? Aquí atrás también staff está, ¿no? Sí, polera negra, sí, siempre bien cansado parece, porque tiene trabajo. No es fácil, pero en aquel tiempo en la misión, área de staff. Entonces yo no tenía trabajo, yo perdí toda esperanza, hasta mi salud no estaba bien. Ahí regresando a la iglesia, yo tenía mucha vergüenza también en la iglesia, mucha vergüenza tenía. Pero ahí como mi familia, todos congregaban a la iglesia, tiene la iglesia diáconos, ancianos, pastores, ya conoce todos. Pero mi persona no quería, que me daba mucha vergüenza, que me daba cuenta, ¿no?
después de entender, ¿verdad? ¿No? El Evangelio, cómo se alejó, luego cómo ha vivido. Luego ya ver el rostro de los hermanos me daba mucha vergüenza, pero como Dios me empujando, ¿no? Guiando de esa manera. Regresando a la iglesia, aquí los pastores, ancianos, diáconos de la iglesia, me ha dado una oportunidad que sea en la área de staff. Staff. Desde el principio no me dijo, ya tú eres cargo de staff, no. Puede ayudar, así me dijo. Tenemos evento, puede ayudar. Entonces, como no tengo trabajo, no hay nada que hacer, acepté. Solo ir a ayudar, ¿verdad? ¿No? Qué difícil. Por esa oportunidad, trabajando, aprendiendo el área de staff, me quedé. De ahí me ha dado un cargo encargado de iluminación. Sí. Iluminación, ¿usted vio? ¿Conoce? Iluminación área. No es ese, claro, ese luce también. Pero cuando hace evento, ¿no? Muchos equipos, en cantidad de iluminación. Entonces ahí yo aprendí el área de staff. Un día, en la misión no había mucho equipo de iluminación. Apenas si 1, 2, 3, 5 equipos tenía. Estaba poco a poco, ¿no? Desarrollando, avanzando en la misionaria de staff. Entonces esa iluminación donde hay realiza evento me llama, Andrés, como encargado de staff, puede venir a tal ciudad. Entonces la iglesia tiene camioneta, chiquitito, camión, no camión. Entonces mete equipo, pocos equipos, luego yo manejando, yo viajo. Entonces una vez adentro de ese camión metía equipo de iluminación. Terminó evento en las iglesias. Pero de repente me llamó, mi amigo llamó amigo. ¿Quién amigo? No es de la iglesia, mi amigo anterior me llamó. ¿Cómo sabía mi número? Me llamó. Luego me invitó. ¿Qué me invitó? Oh, mucho tiempo, Andrés, dice. Mucho tiempo. ¿Qué está haciendo? Si estoy trabajando en la iglesia, soy área de staff. No creo. ¿Cómo trabaja en la iglesia? No, tú venga al culto a la iglesia. ¿A qué está hablando Andrés? No ven. Ahora, ¿sí? En la iglesia estoy viviendo. Estoy sirviendo el evangelio. Tú también tienes que recibir la salvación. Parece que tú eres pastor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó en tu vida? Ven, así me dijo. Entonces, no, yo no quiero ir, ¿sí? No quiero ir. Tú ven a la iglesia. Si escucha el evangelio, ¿sí? Dios nos ha dado la salvación. Ay, Andrés, ¿qué pasó en tu vida? Ven, regresa como antes, ¿sí? Tomamos, así dice. Entonces, conversando, ¿sí? Yo intentando, ¿no? Evangelizar. Pero mi amigo está evangelizando a mí, ¿verdad? ¿No? Evangelizando a mí también. Ambos. Entonces yo también deseaba, anhelaba a mi amigo que escuche el evangelio. De repente surgió, mi amigo me invita sí o sí para recomendar, ¿no? Para pedir que tome cerveza. Entonces, no tomando, pero en esa mesa, solamente yo agarro cerveza, pongo en mi mesa, luego predicaré el evangelio. De repente eso surgió, ya eso buena idea, ¿verdad? ¿No? Buena idea. Solo recibo vaso de cerveza, pongo en mi mesa, luego yo hablaré, evangelizar a mi amigo. Tal vez Dios está permitiendo de esa manera, ¿cierto? Se hace. Andrés, ven, está bien, voy a ir allá, espera allá. Entonces, camión de la iglesia, hay equipo de toda la iglesia, luego manejando, me fui y sentamos. Había ya amigos. Entonces preguntó, ¿cómo está viviendo? Predicando el evangelio, así. No entiendo, ¿qué te pasó en tu vida? ¿Por qué? Parece tú convirtió, ¿no? Como pastor. No es pastor, solo un hermano. Sí, está bien, mucho tiempo, ¿no? No encontramos. Ya, así luego ya. Entonces, tantos. En el principio, no solo yo, gaseosa nomás me da.
yo no tomo ahora. ¿Qué está hablando Andrés? Conozco a usted, sí. Tú eres... Entonces, no solo gaseosa nomás. ¿Sí? Gaseosa, con gaseosa, ¿cómo puede conversar? Así dice. Por lo menos ya un vaso de cerveza nomás recibe, ahí conversamos. Entonces por lo menos para conversar, un vaso nomás voy a recibir, ¿cierto? ¿No? Un vaso recibí. Después dejé en la mesa. Dejando en la mesa, después no me recuerdo más. No me recuerdo más. Muy raro, porque no me recuerdo nada, perdí todo. Solo dejé en la mesa, luego algo hablé, después no me recuerdo. Al día siguiente estaba cuarto de mi amigo. No sé dónde dejé mi auto, de la iglesia, equipo de la iglesia. Me preocupaba mucho, yo pensé, hasta ahí mi vida, hasta ahí, chao iglesia, chao pastores, hasta ahí. Como iglesia me ha dado oportunidad, pero ¿qué estoy haciendo? Entonces mis amigos, en vez de escuchar el evangelio, ¿qué ha visto? Un hermano de la iglesia, un cristiano, así vive. Eso mostré, ¿verdad? ¿No? Tantas cosas llegando en mi cabeza, yo decidí, iglesia buena nueva, chao, hasta ahora, hasta aquí nomás. Hasta ahí. No puedo vivir ya más así. Preocupaba a muchos. Sí, busqué auto, camión, ¿dónde yo estacioné? ¿Dónde? Todos los días busqué, pero ahí, gracias a Dios, ahí está. Luego yo pensé, ese auto voy a llevar a la iglesia, o voy a llevar a mi casa, o voy a desaparecer de la tierra. Estaba mucho pensamiento llegando. Muchos pensamientos. Pero ni modo, ¿cierto? ¿No? Porque ¿cómo puede dejar eso? Mi plan es dejar en la iglesia, luego secretamente, silenciosamente retirar de la iglesia, luego no avisar, no llamar, nada. Pero como ahí, y yendo a la iglesia, luego dejé autos. Entonces pensé muchos, voy a llamar mi encargado, anciano. Voy a llamar o voy a mentir, como fuera que no pasó nada, ¿cierto? ¿No? Luego ya otra vez trabajar eso, o voy a hablar la verdad. Si habla la verdad, creo que va a terminar mi vida hasta ahí, ¿cierto? Ahí va a terminar, yo pensé. Es muchos pensamientos. Luego yo quejaba mucho, ¿por qué me fui a ese lugar? Sabiendo eso, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué me fui a ese lugar donde están mis amigos? ¿Por qué me fui, hermanos? Para tomar me fui. En mi mente jamás. Solo recibir cerveza, un vaso de cerveza, dejar, luego evangelizar. Ahí me fui. Pero al revés era, mis amigos evangelizaron a mí. Mis amigos. Luego me perdí. Si no me recuerdo nada. ¿Sí? Y no me recuerdo. Entonces ahí, llegando a la iglesia, muchos pensamientos. Pero llamé, anciano, disculpe, yo cometí gran error. Sí, luego expliqué, ¿verdad? Todo expliqué. Luego anciano me dice, vete Andrés, yo voy a ir, ¿cierto? Más tranquilo eso. Esperaba que exhortando, gritando, ese malo, diabólico, así, esperaba. Pero muy raro era, esperando esto. Está bien, dice. ¿No perdió auto? Sí, yo dejé auto. Equipo todo está bien. Sí, anciano, está bien. Descansa muy bien, dice, descansa bien. Luego, ya mañana venga temprano, sí, trabajamos, dice. Entonces, escuchando, ¿cómo así puede hablar, verdad, no? Entonces, ese anciano, por el corazón de Dios, me guió. Sí, entonces, yo pensaba, iba a exhortar. Luego, me va a votar, ¿cierto, no? Me va a votar.
Entonces, pero como por el corazón de Dios, ¿no? Sí, me enseñando, me guiando, hasta ahora me quedé. Ahora, no escapando de la iglesia, hasta ahora me quedé. Entonces ahí, estando en el área de staff, yo viajé misionero temporal el año 2005 a Paraguay. En Paraguay 11 meses yo estaba como misionero temporal. Entre todos los misioneros temporales, en nuestra generación, poco más de 500 misioneros temporales. Entre 500 misioneros temporales, 3 mayor edad. Soy uno de ellos, uno de 3, es mayor. No debería salir, ¿sí? Pero parece equivocó la misión. La mayoría dieron, los viejos se fueron, dice, misioneros temporales. Ahí por casualidad yo viajé como misionero temporal. Y ahí yo primera vez leí la Biblia en Paraguay. Desde Génesis hasta Apocalipsis en mi vida, primera vez completamente de Génesis hasta Apocalipsis, estando en Paraguay, ¿no? Para evangelizar. Ahí leí. Aunque no entendía muy bien, así poco a poco, ¿no? Dios me ha dado ese sabor, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia hay tesoros, el corazón de Dios para mí. Entonces ahí encontrando, recogiendo ese corazón de Dios, si deseaba entrar al seminario, que no quería vivir, me daba cuenta, yo no puedo controlar, ni siquiera esa cerveza, un vasito tampoco puedo controlar. En mi vida nada puedo controlar, aunque yo deseaba muchas cosas. Voy a estudiar bien, voy a casarme, voy a vivir rectamente, pero me daba cuenta, yo no puedo controlar mi vida. Nada, ni siquiera ese mano, dedo tampoco puedo controlar. Yo pensaba, ese un vaso, puedo tomar, ya puedo. Puedo detener, puedo detener. Ni siquiera puede un vasito, en mi mano tampoco puedo controlar. Yo decidí, mejor vida es dejar en la mano de Dios. Cuando Dios guía en mi vida, esa vida más feliz. En el tiempo de misionero temporal, ahí en mi corazón poco a poco entraba. Regresando a Corea, luego entré al seminario. Luego también, gracias a Dios, ¿no? Ahí Dios envió, que nunca pensaba en mi vida ser pastor ni misioneros. En mi vida jamás tampoco Bolivia, si no tenía, no sé ustedes, ex misionero temporal, conoce Cabezón, Shin Dongmin, Shin, ¿sí? Ex misionero temporal, ¿no? Cabezón, su sobrenombre es Cabezón, grandes cabeza. Disculpe, tal vez mirando, escuchando eso. Sí, mi compañero es en el seminario. Él es ex misionero temporal de Bolivia. Yo ex misionero temporal de Paraguay. En mi mente jamás en Bolivia, pero él cada vez me habla, me evangeliza sobre Bolivia. Pero no tenía interés, solo yo quería, ¿no? Regresar a Paraguay recordando estos. Y Colcho, ¿conoce un evento Colcho? Colcho, cultura, en Corea hace grande. Muchas veces él me empujó, Andrés, vamos a bailar, ¿sí? Mi patria Bolivia. Primera vez, muchas veces. Entonces yo dije, sin cerveza no puedo. No, en mi mente normal no puedo, sí. Pero me empujó. Mi vida, primera vez bailé. Mi patria Bolivia, hay videos, sí, hay hecho. Sí, hay diferentes estilos ¿sí? de estilo Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Entonces, finalmente, ¿verdad? Él claro, se casó en la iglesia. Ahí tiene los hijos bonitos en la iglesia sirviendo. Entonces, ahí, y por la gracia de Dios, ¿no? Pasando en el seminario, y ahí Dios envió a Bolivia. En verdad, no, nunca pensé, hermanos, y va a vivir de esa manera, ser pastor ni misioneros. También aquí en Bolivia. Esa mañana, ¿sí?
y poco te expliqué, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces ya para terminar, ¿sí? Vamos a volver Romanos capítulo 3, hermanos. El versículo 10, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí leyéndose, cada vez congregando a la iglesia, hermanos, tal vez convierte nuestra vida, ¿sí? Como cuando viene a la iglesia conociendo la palabra de Dios, luego poco a poco ofrenda, diezma, luego deja de tomar cerveza, deja de fumar, deja de vivir pecaminosa. Aparentemente, ¿sí? Cambio nuestra vida, aparentemente, hermanos. Pero como yo también te expliqué, sí, yo por mi situación, sí, yo decidí muchas veces vivir bien, ¿verdad? ¿No? Para que no sufra mi madre, mis padres. Claro, ahora mi padre recibió la salvación. Después de recibir la salvación, mi padre, mejor padre. Entonces, totalmente ya cambió. Entonces, siempre al lado de mi madre, luego la familia, mi padre orando, apoyando. Entonces ahora más de 80 años, 83 años de edad, se siempre preocupan, ¿no? Por su hijo, orando, apoyándose, mejor padres. Ahora por evangelios, agradecemos, ¿no? El evangelios. Entonces ahí intentando, pero sí intentando, aparentemente, sin problema, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Un hijo obedientes, un hijo no desvía, aparentemente. Pero ya pasando más tiempo también mantiene eso, puede mantener. Es difícil mantener, nadie va a mantener. Otra vez. Por eso aquí leyendo Romanos capítulo 3, no hay justo, ¿verdad? ¿No? Ni aún uno era, ni aún uno. Aparentemente parece buenos, parece justo en la iglesia, diáconos, ancianos. Pero pasando el tiempo, sí o sí va a salir, ¿verdad? ¿No? Verdadero de nosotros acá. Toda la persona que congrega, asiste a la iglesia, un tiempo, tal vez puede ver, esta persona cambió a diferentes. Pero eso puede mantener hasta siempre, hasta último. Leyendo San Mateo capítulo 7, por sus frutos conoceré, dice, por sus frutos. En el principio tal vez nosotros se ve buen frutos, pero finalmente ¿qué frutos sale de nosotros? Si frutos malos, eran malos frutos. Eso es verdadero nosotros, hermanos. Tal vez esta mañana los hermanos también ve, en ese momento mi vida cambió, diferente, mejoró. Pero verdaderamente nosotros, no, nuestro fruto verdadero, ¿qué es? Era pasando el tiempo, luego a diferentes situaciones viene, sale frutos verdaderos, ¿cierto? ¿No? Sí, mentira, queja, murmura, ¿sí? También visiones, como deseos, tantas cosas salen. Por eso mucha gente dice, ¿verdad? No, no hay justo, no hay ni uno, ni uno. Aquí leyendo toda parte así sale. Según nuestra manera, según nuestra fuerza, nadie puede ser justo, hermano, como explicamos. Nadie puede controlar nuestra vida, tampoco. Ya se puede, aunque intenta. Quiere mejorar, ¿verdad, hermano? ¿No?
Pero no se puede, según la Biblia. Por eso Dios mirando, vio a los hombres, no hay justo, así está escrito, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero Romanos capítulo 3, ¿qué quiere hablar? No hay justo ni aun uno. Todos son malos, todos son sucios. ¿Eso quiere hablar? Primero eso es Dios mostrando a nosotros. Esta mañana ustedes, todos los hermanos que escuchando la palabra de Dios, en verdad yo no puedo, como pastor Andrés, no puedo controlar mi vida. Aún yo quiero vivir bien, rectamente. Yo también quiero ser buen hermano, buen padre, buena esposa, buen hijo, pero no se puede controlar. Solamente se queda ahí, fracasado, frustrados, ¿sí? Destruyendo mi vida, sucios. Cuando en su vida también así se queda, reconoce, yo no puedo hacer bien, yo no puedo. Luego, ¿sí? Cuando llegando esa etapa, ¿verdad? ¿No, hermanos? Versículo, vamos a ver, versículo 20, hay una parte, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, ¿qué está hablando, hermano? Si tal vez nosotros queremos hacer bien, queremos cumplir mandamientos, o yo también quiero controlar mi vida, quiero hacer bien, buen hijo, buen hermano, buen novio, buen marido, buena esposa, pero no se puede, dice, hermanos, que somos, a través de nuestra vida va a ver, somos dignos de recibir castigo de Dios, hermanos. Todos, hermanos, eso va a entender. Cuando entiende esa parte, entonces, ¿cómo hacemos? Por eso Dios preparó a través de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, luego escuchando cada vez el Evangelio, hermano, tal vez muy sencillo, pero por nuestro pensamiento muy complicado. ¿Por qué complicado era? Si según la Biblia dice, igual que Romanos capítulo 3, no hay justo, ni aun uno, ¿verdad? ¿No? Todo nuestro sepulcro abierto, sepulcro abiertos, garganta era. Si ese versículo, todo versículo leyendo, todo habla sobre somos sucios, sucios, no podemos hacer bien y sucios. Cuando reconociendo ese, creyendo en verdad, esta persona verdaderamente mi persona, no puedo, soy digno de recibir la maldición de Dios. Entonces en ese corazón yo dirigiendo mi familia, mi vida, va a destruir todos, va a sufrir. Cuando llegando, ¿verdad? ¿No? Ese corazón, ¿no? Esa etapa llegando, sea más fácil. ¿Qué más fácil? Por eso Dios envió, ¿a quién envió? Jesucristo era. Que reciba la palabra de Dios. Reciba, ¿sí? El trabajo del Señor es Cristo. Recibir, sí, recibiendo muy sencillo. En nuestra vida todo va a solucionar. Pero como Satanás engañando, sí, aún la Biblia está escrito como no hay justo ni aún uno. Según nuestra manera, nuestra fuerza no se puede, sí, hacer bien. Pero intenta, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Sigue intentando. Pero Dios tanto desea que llegue ese punto. ¿Qué punto es? Mi persona solo va a destruir. No puedo controlar mi vida, nada. Solo va a destruir todo mi vida. Si llegando en ese punto, esta persona ya va a recibir la bendición de Dios. Esta persona ya puede vivir felizmente. Que esta persona puede recibir. ¿Qué puede recibir? Jesucristo era. Lo que preparó Jesucristo, eso puede recibir. Clave es la vida de creencia, es recibir. Pero ¿cómo podemos recibir lo que preparó Señor Jesucristo? Si despojando de nosotros. Como hablamos, ¿no? Yo no puedo hacer nada. No puedo controlar nada en mi vida. Ni mi vida, ni mi familia, ni mis hijos. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Fácilmente va a recibir lo que preparó Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Recibiendo Señor Jesucristo, Jesucristo va a trabajar.
Jesucristo todo va a solucionar. Por eso Romanos capítulo 3 leyendo, eso explica. Usted si encuentra ese punto, ya usted van a recibir la bendición de Dios. Versículo, vamos a ver el versículo. Versículo 28 está. Desde 27 voy a leer. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Versículo 28 ya. ¿Podemos leer juntos aquí? Versículo 28 tiene. Ya, 1, 2, 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén, hermanos. Ya, ¿cómo concluimos? Dios, ¿cómo concluyó? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos hacer. Por la fe, los que he hecho es Cristo. Jesucristo ya solucionó. Jesucristo perfectamente hecho era que veamos, somos salvos, justificados. Pero ¿quién puede recibir lo que he hecho es? Uno que llegando era, yo no puedo hacer nada. Solo yo destruyo mi vida. En esta persona fácilmente puede recibir, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, no es difícil, sencillo. Aquí concluimos. Una vez más, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, Jesucristo murió por nuestro pecado. Él ya ha hecho, hermanos. Esta mañana, todos los hermanos, toda la persona que está escuchando, ¿verdad? ¿No? Para recibir esta bendición de Dios. Esta salvación tan grande, tan fácil, ¿quién puede recibir? No cualquier persona, hermanos. Primeramente llegando. ¿Qué llegando? Yo intenté, yo hice, yo procuré desde niño, toda mi vida, pero yo no puedo ya, Dios, no puedo. Soy digno de recibir. Maldición de Dios, esta persona yo. Mi familia, sí, es digno de recibir, ¿verdad? No, maldición de Dios, no podemos. Por eso, despojando de mí mismo, sí recibir lo que he hecho es Cristo. Entonces Cristo va a hacer todas las cosas, como yo te expliqué. Después de volver a la iglesia también, yo intenté. Yo quería servir bien, yo quería hacer bien, pero mi amigo me llamó. Entonces yo pensaba, ¿qué pensaba? Jamás pensé, no voy a tomar. Yo predicaré el evangelio, que mi amigo reciba la salvación. Esa idea es bueno o malo, hermanos. Bueno. Sí, bueno, hermanos. Yo eso confiando, me fui allá. Yo pensaba, yo puedo controlar un vasito chiquitito. Recibir, solo recibir. Voy a dejar luego, ¿qué haré? Predicaré. Yo llevé la Biblia en mi mano. En la mesa, cerveza y Biblia. Luego ya predicando, sí, es mi idea. Pero después no me recuerdo más. Y yo me daba cuenta, hermanos, no puedo hacer, ¿verdad? No puedo controlar, no puedo dirigir, si ni siquiera mis pensamientos, mi cuerpo, mis manos. Aquí Romanos capítulo 3, hermano, habló, ¿verdad? ¿No? Jesucristo ya ha hecho, hermanos. Si solamente recibir, después de recibir la salvación también igual, muchos hermanos desean, yo recibí la salvación. Entonces desea ahora, ¿quién quiere hacer? ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere leer la Biblia? ¿Quién quiere venir a la iglesia? ¿Quién más desea? Igual que Pastor Andrés. Yo deseaba tantos, mi familia, que reciba la salvación. Intenta, igualito que antes vive. Antes de recibir la salvación, yo intentaba, ¿sí? No voy a cometer pecado, no voy a tomar cerveza, no voy a hacer malas cosas. Después de recibir la salvación, igualito, yo voy a leer la Biblia, yo voy a ofrendar a Dios, yo voy a cambiar. Lo mismo, misma manera, yo confiando en mí mismo, lo mismo. ¿Quién intenta? Esta mañana usted
intentó venir a la iglesia? Usted intentó. Si procurarse venir temprano, puede venir temprano. Aquí 10 de la mañana, ni siquiera la mitad. Hermanos, ni siquiera puede cumplir el horario, hermanos. Somos yo eso, ese tipo de hombre nosotros. Aunque recibimos la salvación, hermanos, pero ni siquiera puede controlar mi horario. Mis pensamientos tampoco puede, hermanos. Yo intenté, después de recibir la salvación, viviendo dentro de la iglesia, yo procuré, levantaré temprano, agradaré a Dios, yo haré bien. Muchas veces me daba cuenta, aunque soy salvo, igualito, soy digno de recibir maldición de Dios. Mi persona completamente, no, esta persona es digno de recibir maldición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos servir el evangelio después de recibir la salvación, hermano? Esa parte puede entender. ¿Cómo recibimos la salvación? Yo no puedo hacer, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando recibimos lo que he hecho es Cristo me ha salvado. Es Cristo recibiendo. Mirando es Cristo, Él me salvó. Él me ha dado su gracia, ¿verdad? No, Él solucionó. Después de recibir la salvación también, misma manera. ¿Qué misma manera, hermanos? Después de recibir la salvación también, ¿verdad? No, surge de mí. Eso no. Todo lo que surge de mí, aun bueno o malo, eso es digno de recibir maldición. Digno de ser destruido. No voy a creer en mí. Único que es Jesucristo, hermanos. Jesucristo va a trabajar en mi vida. Jesucristo suficientemente va a cambiar en mi vida. Aún todavía quiere vivir como quiere vivir, disfrutando ese deseo de la carne. Todavía a mí me gusta ver novela. Todavía yo quiero vivir, ir al mundo. A ese corazón también yo jamás puedo cambiar. Eso también es Cristo que murió por mi pecado. Él va a cambiar. Amén, hermanos. Es Cristo me va a traer, que me va a vivir fielmente. Es Cristo va a hacer. Luego, misma manera, Él confía. Él hará. ¿Qué hará? Ese deseo que quiero vivir carnalmente, Él, Jesucristo, ¿va a cambiar? ¿No va a cambiar? Él va a cambiar, era Él, yo no. Él va a cambiar. Génesis capítulo 22, leyendo, hermanos, sale. Si después de dar su hijo, Isaac, Abraham, Dios llama, Abraham, luego José, ¿sí? Si tú recibió un hijo, propio hijo, Isaac. Pero manda, ¿a dónde manda? Al monte Moría. Luego ahí ofrece tu hijo holocausto. ¿Sabe holocausto? Holocausto, ¿sabe? Degollando, sí, sacando, intestino todo saca. Luego cortando pedacito a pedacito, luego quema. Eso es ya holocausto, hermanos. Entonces Abraham, ¿qué dice? Sí, Señor, al día siguiente, temprano con los siervos, llevando todas las materiales. Luego se va. Entonces cerca de monte Moría, habla, dejando sus siervos, solo lleva su hijo, ¿verdad? ¿No? Luego llevando ese monte Morías. Su hijo pregunta, tiene, ¿sí? Leñas, todo tiene, pero ¿dónde hay ofrenda, verdad? ¿No? Entonces Abraham, ¿qué dice? Sí, no se preocupa eso. ¿Por qué pregunta eso, mi hijo? No se preocupa, Dios ya está preparado. Sí, por la fe, ¿verdad? ¿No? Luego, sí, llegando en ese lugar, Moría, ¿qué hace? Se encima de leña, luego ¿qué hace? Ven, Isaac, tú eres holocausto, es ofrenda. Luego quería matar, ¿verdad? ¿No? Pero de repente desde el cielo Dios dice, ¿qué dice? Abraham. Y Abraham, no mata a tu hijo, yo ya vi tu corazón, ya aprobó tu corazón. Tú 100% confió en Dios, ¿verdad? ¿No? Una pregunta, hermano. Abraham, ¿por qué puede hacer su hijo así quería matar?
¿Por qué quería matar? Único hijo, ¿verdad? ¿No? Casi 100 años de edad. Ahí, viejo, así Dios ha dado. Pero ¿cómo él puede hacer así? Sacrificando a su hijo, quiere dar a Dios. ¿Cómo puede hacer? Abraham creyó. ¿Qué creyó? Porque por mis hijos va a tener, ¿verdad? ¿No? Mucha descendencia era. Ahí muere, ¿cómo va a tener? Voy a tener muchos descendientes, ¿verdad? ¿No? Aún yo muero, mato, Dios va a hacer resucitar, porque sí o sí por ese mi hijo van a ser muchos descendientes. Él creyó eso. ¿Qué creyó? Muere, resucita. Eso ya creyó, ¿verdad? ¿No? Dios puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Ese Génesis capítulo 22. Usted sabe, hermanos, no es mucha hoja. Al lado está 23 capítulos. Al lado 20 capítulo 3 entra Abraham. ¿Qué sucede, sabe? Su esposa Sara muere. Muriéndose, ¿qué sucede? Él entra dentro de gran dolor, sufrimientos, llora, llorando. Entonces, él pide, ¿cierto, no? Un lugar para sepultar su esposa. Las personas, los de esa zona, dice: Abraham, usted es príncipe de Dios. Todo lo que quiere, llévalo. Todo lo que necesita, terreno, como sea, hágalo, usa. Pero Abraham, ¿qué hace? Dentro de gran sufrimiento, llora, triste, luego, no. ¿Sí? Luego él comprando, dando dineros. La gente dice: no, he visto que Dios está con usted. Todo lo que necesita, llévalo, úselo. Usted príncipe de Dios, hijo de Dios grandes. Pero Abraham, como cegado, tontos, sigue llorando, triste por la muerte de su esposa. Luego una tontería hace él. Capítulo 22. Abraham, él creyó. ¿Qué creyó? Aún mi hijo mata, ¿verdad? ¿No? Ofreciendo a Dios holocaustos. Pero Dios va a resucitar, va a cumplir según la promesa, ¿verdad? ¿No? Hombre de la fe, valientes. Habla muy claro, ¿verdad? ¿No? A sus siervos. Siervos, se queda ahí. ¿Por qué, Señor? No importa, aquí nomás se queda. Cuando acompaña a los siervos a Abraham en el monte Moría, quiere matar a su hijo, ¿qué harían los siervos? Va a detener. Siervo Abraham, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere matar? Va a detener, ¿verdad? ¿No? Ya decidió Abraham. Él confió, valientes, hombre de la fe, ¿verdad? ¿No? Bien sabio, bien ordenados. Pero al lado, capítulo 23, otro Abraham. ¿Qué Abraham? Cegados. Dentro de sufrimiento, bien, se cayó. Llora, triste, no calcula bien, solo llora triste. Aún la gente dice que usted es príncipe de Dios. Toda la necesidad, úselo, llévelo. Pero él, tristemente, ¿verdad? Llora, triste, no piensa otras cosas. Dos partes, hermanos. Los cristianos, dos partes. Una parte confiando en Dios. Dios puede matar, puede resucitar. Dios, mi vida puede cambiar. Entonces, valientemente, como igual que Abraham, que sale capítulo 22, hombre de la fe, valiente, todo puede hacer. Dios eso va a resucitar. Esa situación puede cambiar. A mi vida también, Dios puede hacer cambiar. Luego, hombre de la fe puede vivir. Capítulo 22. Amén, hermanos. Pero al lado, ¿por qué al lado capítulo 23? Otro Abraham muestra, hermanos, que dos tipos de cristianos, hermanos, confiando en Dios, no mirando nuestras situaciones, vivir como capítulo 22 de Abraham. Pero los que confían en mí, mirando las situaciones,
Vive dentro de las situaciones, vive. Soy pobre, soy carnal. Aunque soy salvo, no puedo hacer nada. No puedo hacer. Luego capítulo 23, como Abraham. ¿Qué tipo de Abraham? ¿Qué tipo de Abraham vive? Dentro de las situaciones. No mira a Dios. Mirando a mí, soy carnal, soy inútil, no sirve. ¿Qué puedo hacer? Luego, dentro de la situación, profundamente se cae, vive así. No hace nada, solo llora, triste, llora. Así ya vives. Hermano, esta mañana, ¿ustedes recibieron la salvación? ¿Ya todos recibieron la salvación? Sí, entonces, dos tipos de cristianos, hermanos. Como Génesis capítulo 22, hombre de la fe, han muerto. Dios va a resucitar. Amén, hermanos. Se puede. Luego va a vivir. Otros, mirando las situaciones. Luego, confiando en sí mismo, vive. ¿En dónde vive? Dentro de la situación. Un versículo ya leyendo terminamos. Usted tiene segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Ya, podemos leer juntos, segunda de Corintios capítulo 4, 7. Ya, 1, 2 y 3. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de... Amén, hermanos. Dos cosas sale bien ordenados, bien separados. Ese tesoro, el Evangelio, Señor Cristo, puso en donde puso vaso de barro. Vaso de barro, ¿quién es? Ustedes, nosotros. Vaso de barro inútil. ¿Sí? No sirve nada, ¿verdad? ¿Sí? Frágil, débil, fácilmente se cae. Pero ese tesoro justo dentro de ese vaso de barro puso, hermanos. Depende de usted, ¿qué va a mirar? Mirando tesoro, confiando en el Señor. Él puede resucitar, ¿verdad? Él puede hacer todos. Confiando en Él, yo puedo hacer todos. Pero otros, solo mira, ¿qué mira? Soy vasos de barros, inútil, frágil, no se puede. Luego profundamente vivirá con dolor, llorar y triste, ¿verdad, hermano? ¿No? Esta mañana, recientemente ya terminó la llegada de Pastor Pablo Sin, ¿no? Poco más giraron ciudades, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Uyuni, Montero. Poco más de 2,000 personas participaron. Escucharon el Evangelio. CLP, poco más de 600 pastores líderes. De ahí la mitad, 300 son nuevos pastores. Muchos recibieron la salvación, ¿verdad, hermanos? ¿No? Entonces ahora los hermanos, Dios se eligió a ustedes. Esta mañana, todos los que están en ese lugar, Dios quiere trabajar. Dios quiere manifestar en sus vidas. Todos confiando en el Señor. Luego, llevamos el Evangelio, ¿verdad, hermano? ¿No? Si alguien piensa, Pastor Andrés ya va a hacer, dice. Evangelista Rubén va a hacer. Evangelista José también va. Claro, va a hacer nosotros. Pero también Dios desea. ¿Quién lleve el Evangelio? ¿Solo Pastor Andrés? ¿Solo Evangelista Rubén? ¿Evangelista José? ¿Quién? Ustedes también, ustedes. Por eso tantos hermanos recibieron la salvación. Imagínense, todos los hermanos que están en ese lugar. Cada uno llevando, predicando el Evangelio. Aquí Ciudad La Paz, poco más de 3 millones de habitantes, ¿verdad? ¿No? 3 millones. No. 3 millones. Claro, ¿no? 3 millones de habitantes. Un rato, hermanos. Un rato todos van a escuchar, recibir la salvación. Amén, hermanos. Esta mañana nosotros por la fe, ¿no? Ya avanzamos, orando ya terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos. Si muchas personas dicen no hay justo ni aun uno, ¿verdad?
porque cometimos pecados, frágil, es cierto. Por eso Dios no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos, despojándonos, negando de nosotros todas las cosas. Como según la palabra de Dios, somos dignos de recibir la maldición de Dios. Cometimos pecados, errores, frágiles, débiles. Debería entrar al infierno nosotros. Pero esta mañana confesamos, Dios, no podemos hacer nada. Dios Padre, así nosotros va a entrar al infierno. Somos dignos de recibir la maldición de Dios. Dios Padre, por eso pedimos tu misericordia, tu gracia. Gracias a Dios, usted ama a todos hombres, a nosotros, sabiendo que todo hombre no puede cumplir mandamientos. No se puede sin controlar. No se puede limpiar nuestro pecado. Sabiendo esto, Dios envió a sus hijos. En es Cristo, su Hijo, cargando el pecado del mundo, todos nuestros pecados, llevando a la cruz, luego ahí clavó y luego pagó nuestros todos pecados. Ya perdonó, ya limpió, ya nos dio eterna redención. Por el cuerpo del Señor Cristo, nosotros recibimos la salvación. Dios Padre, nosotros desde ahora ya no confiando más de nosotros, solamente confiando en el Señor, su palabra, viviremos para el Evangelio, para el Señor. Dios Padre, si esta mañana todos los hermanos que están en ese lugar, si recibiendo este Evangelio, luego despojando, negando de nosotros todos, solamente confiar en el Señor, viviremos para el Evangelio, para el Señor. Aquí, nuestro país Bolivia, muchas personas todavía no conocen ese Evangelio. En nuestra ciudad La Paz también igual, todos los hermanos que están en ese lugar, llevando ese Evangelio, predicando, rápido, cubrirá, recibirá la salvación. Esta vez, poco más de 2,000 personas participaron, escucharon. Imagínense, una vez, 2 veces, varias veces realiza esos eventos. Como 3 millones de habitantes de La Paz, un rato va a recibir, escuchar el Evangelio. Así menos de 20 millones de habitantes de Bolivia, aquí rápido van a escuchar el Evangelio. Dios Padre, tenga misericordia de nosotros. Bendice a Bolivia, a La Paz, todos los hermanos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, anuncios, hermanos, sí, anuncios. Ese lugar, ¿no? Nosotros, el domingo, ¿no? El Salón de Minero, reunimos, ¿no? Servicios unidos. Colocamos la silla, como 500 sillas, hermano, ahí. Entonces, para niños 50 sillas, luego llegaron Oruro, Caranavi, Chulumani, Ribera Alta, de los hermanos, ¿no? Pero Caranavi, Chulumani, más hermanos participan. Nosotros redondeando casi 50 todo. El resto, entonces casi 400 hermanos de La Paz, en el Salón Minero no participaron. Lamentablemente ese lugar no puede entrar. Aquí poco más de 200, llegando ya de full, ya no se puede entrar más. Por eso muchos hermanos se quedan en su casa, ¿no? Sí. Luego también invitar, aquí no está adecuado un ambiente muy apretado, tampoco podemos reunirlos acá, reunión grupales. Entonces cada vez mirando esa situación, tanto deseamos, ¿no? Y trasladar un lugar más grande, amplio, todos los hermanos unirnos. Pero en esta vez también, ¿no? Siguen negociando comprar un nuevo lugar, ¿no? Grandes, amplios. Mientras eso comprando, hermanos, nosotros queremos hacer un lugar grande domingo, ¿no? Los domingos cultos para que esté todos los hermanos un lugar. Sigue en ese lugar haciendo, de verdad, no va a perder nosotros. Los hermanos también, ¿verdad? No perdiendo la esperanza. Que nosotros deseamos, todos los hermanos se unen a un lugar, luego, ¿no? Por la fe,
queremos avanzar. Por eso todos los domingos ahí queremos hacer un lugar grande, o sea, anticrético, alquiler, buscando. Esta mañana reunión de obreros y decidimos no buscar rápido un lugar, sea anticrético, luego o alquiler. ¿Sí? Mientras y trasladando, buscando comprar un lugar más grande. Ya puede entender, hermanos, ¿sí? Y para estar en el culto, queremos estar juntos, pido oraciones. Ya ofrenda decidida también, como compra de inmueble de nuestra ciudad, La Paz, sigue estamos orando. Todos hermanos, y ni uno, ¿sí? Y desviando, todos participando, uniendo juntos, eso compraremos rápido, ¿sí? Dios también permitió, ¿verdad? ¿No? Si Pastor Ospag apoyando bien, luego los hermanos siguen, ¿sí? Apoyando, ofrendando. Y luego ya otro anuncio, Retiro Nacional de Bolivia, desde el día 4 al 7 de julio, primera semana de julio, casi 5 años, durante 5 años no hubo, pero sí, gracias a Dios queremos realizar. Retiro Nacional de Bolivia, el día 4 al 7 de julio, en la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Aquí. Creo que año no hubo, entonces ahí queremos hacer el bautismo. Muchos hermanos recibieron la salvación, entonces hay también diferentes programas, estamos preparando. En la ciudad de Cochabamba va a reunirnos todo Bolivia, los hermanos, luego ahí nosotros participaremos. Luego ya este mes, ¿no? Este mes de mayo, luego mediados de junio, va a girar, ¿no? Gran campaña evangelística toda parte de Bolivia, ¿no? Poco más de 20 ciudades van a girar, ¿no? Aquí Bolivia casi 12 o 14, ¿no? 14 ministros de aquí en Bolivia giraremos, ¿no? Gran campaña evangelística. Los hermanos que viven su familia, sus conocidos en diferentes ciudades, pueden invitar, orando, hermanos. Luego también el día, ¿no? 27 de mayo es el Día de Madre, justo se cae el lunes, ¿no? Por eso un día antes, el 26 de mayo, el domingo en la tarde, queremos festejar, ¿no? El Día de Madre, todas las madres, no solamente madres, ¿no? Casados también, hermanos jóvenes, juntos, invitando, festejaremos, ¿no? Un evento en la iglesia, eso informaremos, hermanos. Luego ya campamento mundial en Corea, ¿no? CLF de Corea, 21 al 28 de julio va a realizar en Corea. Entonces estamos invitando a los hermanos y pueden orar. Las autoridades también estamos invitando, ¿no? Ministros de gobierno, ministra de cultura, ministro de educación, luego las autoridades que realizan, ¿no? Campamento de Sucre, hay unos 5 o 6 autoridades también. Los hermanos también pido oraciones. Luego ya iniciamos, ¿no? Academia, nosotros, 2 modalidades, y virtual, ¿no? Ya empezó a través de página web, IY Bolivia, ahí entrando tiene las clases grabados, ahí pueden ver, inscribiéndose los hermanos. Luego presencial, academia presencial, desde ayer empezamos, ¿no? Entonces varios jóvenes llegaron, está aprendiendo primero coreano, idioma coreano. Entonces todavía está abierto, ¿sí? Inscripciones, todos los hermanos también puedan invitar, promocionar, que puedan aprender a través de academia, puede conectar con el evangelio, luego con la iglesia. Luego estamos convocando voluntarios, ¿no? Cada departamento está convocando, especialmente Sucre 1000 voluntarios estamos pidiendo. Luego cada departamento está convocando los voluntarios, ¿no? Desde ahora queremos preparar la preparación de campamento de Sucre, ¿no? Próximo año. Por eso los hermanos pueden también orar esos. Y tenemos convocatoria para formar parte de los maestros de escuela bíblica soñadores. Siendo los maestros para los niños, estamos convocando. Los hermanos desean ser maestros de niños y predicar desde los niños, ¿no? Entonces, mayor información, hermana Carmen Paredes. Luego, en la oficina puede consultar cualquier duda, preguntas, puede hacer. Escuela Bíblica Soñadores a los días domingos, a hora 10 de la mañana en la sede Pura
cerca al puente Ferrovení, aquí abajo, ¿no? Junta vecina a la casa. Ahí desde 10 empiezan nuestros hijos, culto de domingos. Los hermanos padres pueden traer, que escuchen, no aprendan la palabra de Dios. Hoy día, no, culto de la tarde, 3 tenemos, 3 de la tarde en ese lugar. Culto de la tarde, los hermanos pueden invitar. Sí. Esta vez bastante personas participaron, gran seminario, luego Celefe. Entonces los hermanos visitando, luego también invitamos. Luego, terminando, tenemos reunión grupal es esto. Como tercera edad, casados, casadas, jóvenes, adolescentes. Sí. O esta mañana, primera vez tal vez llegaron nuestra iglesia culto participando, ahí está, puede levantarse la mano, primera vez. No está, aquí está, sí, puede levantarse de pie, puede decir que conozca a los hermanos, ya aplauso hermano. Sí, gracias hermano. Sí, creo que hay más hermanos, ¿no? Invitados, creo. No regrese rápido. Esta mañana escuchamos sobre la salvación, ¿no? Entonces, escuchando o preguntando cualquier cosa, compartiendo, puede regresar. Entonces, para los hermanos que primera vez llegando, luego invitados, luego desean también aprender, evangelizar,